El micrófono seguía encendido cuando escuché el sonido que cambiaría todo para siempre. Una bofetada seca, fuerte, seguida del llanto de mi nieta Mónica. Pero no fue el golpe lo que me partió el corazón, sino las palabras que vinieron después. De tal abuela, tal nieta, dos inútiles, dijo Vanessa con una crueldad que jamás había escuchado en mi propia casa. Mi hijo Mauricio se rió a carcajadas, como si fuera el chiste más gracioso del mundo, y agregó con esa sonrisa de lado que tanto me dolía: bueno, necesitaba aprender a tener vergüenza. Mónica apenas tenía 8 años, y su único crimen había sido hablar con emoción sobre su día en la escuela. Ahí estaba yo, Regina, de 67 años, escondida en la cocina mientras mi familia destruía a mi nieta con la misma frialdad con la que me habían estado destruyendo a mí durante años. El micrófono del intercomunicador que había instalado para escuchar si Mónica me necesitaba por las noches se convirtió en la ventana más dolorosa hacia la verdad. Una verdad que llevaba años negándome a ver, una verdad que me había estado carcomiendo el alma poco a poco, día tras día. ¿Por qué lloras, mocosa? Las niñas educadas no gritan en la mesa, continuó Vanessa con esa voz helada que reservaba para los momentos en que creía que nadie más la escuchaba. Pero yo sí la escuchaba. Cada palabra, cada desprecio, cada humillación dirigida hacia esa pequeña que era mi razón de vivir. Mauricio, mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante las noches de fiebre, el mismo al que había sacrificado todo, se limitó a decir: mamá ya no está aquí para malcriarla. Era hora de que alguien le enseñara modales. Su risa resonó por toda la casa como un eco de mi propia traición. Me quedé ahí, paralizada, con las manos temblorosas aferradas al borde del mueble de la cocina. El mismo mueble que había elegido con tanto cariño cuando compré esta casa pensando en crear un hogar lleno de amor para mi familia. El mismo mueble donde había preparado miles de comidas, donde había empacado loncheras, donde había curado heridas y secado lágrimas. ¿Cuándo había dejado de ser la abuela querida para convertirme en un estorbo? Cuando mi presencia había comenzado a molestar tanto que ni siquiera se preocupaban por ocultar su desprecio hacia mí y hacia mi nieta. La voz de Mónica, quebrada entre sollozos, me llegó como una daga. Solo quería contarles que la maestra dijo que mi dibujo era bonito. Esa niña hermosa, con su cabello castaño siempre perfectamente peinado por mis manos, con sus ojos brillantes llenos de inocencia, había recibido el mismo trato despectivo que yo había estado soportando en silencio. Los dibujos no pagan las cuentas, niña tonta. Tu abuela te llenó la cabeza de fantasías inútiles, respondió Vanessa con un tono que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Y ahí estaba la verdad desnuda. Yo era la culpable de todo. Yo, que había intentado llenar de amor y creatividad el mundo de Mónica, era vista como una influencia negativa. Mauricio agregó, como si estuviera dando la lección más importante del día: es mejor que entienda desde ahora cómo funciona el mundo real. Las princesas no existen, y los cuentos de hadas que le cuenta su abuela solo la van a hacer sufrir después. Mis piernas comenzaron a fallarme. Me deslicé lentamente hasta quedar sentada en el suelo frío de la cocina, esa cocina donde había pasado tantas horas de mi vida cocinando para ellos, limpiando para ellos, viviendo para ellos. El sonido de los pasos de Vanessa subiendo las escaleras con Mónica se fue alejando, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza como un disco rayado. Vas a tu cuarto y no sales hasta que aprendas a comportarte como una niña decente. Y no llores más, que ya cansaste a todos con tu drama. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo temblar toda la casa. Mauricio se quedó abajo, y lo escuché servirse una copa mientras silbaba despreocupadamente, como si acabara de resolver el problema más simple del mundo. Como si humillar a una niña de 8 años fuera algo normal, algo necesario, algo de lo que hasta se podía estar orgulloso. Ahí, sentada en el suelo de mi propia cocina, con el corazón haciéndose pedazos, comencé a recordar. A recordar todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había soportado en silencio creyendo que era amor. Pero el amor no duele así. El amor no humilla. El amor no golpea a los niños por ser niños. 20 años atrás, cuando Mauricio tenía 25 y acababa de conocer a Vanessa, yo era la suegra perfecta. La que siempre tenía la casa abierta, la mesa puesta y los brazos extendidos para recibir a quien fuera que mi hijo trajera a casa. Vanessa llegó con su sonrisa calculada y sus palabras dulces, pero yo, ingenua de mí, creí que era sincera. Regina, qué suerte tiene Mauricio de tener una madre como usted,
me decía mientras acariciaba mi brazo con esa delicadeza falsa que ahora reconocía como manipulación pura. Ojalá mi madre hubiera sido así de cariñosa. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando hablaba de su infancia difícil, de su familia disfuncional, de cómo nunca había tenido un hogar de verdad. Y yo, como la tonta que era, abrí no solo mi casa sino mi corazón. Le enseñé mis recetas secretas, le mostré las fotos de cuando Mauricio era pequeño, le conté historias familiares que guardaba como tesoros. Incluso le di las llaves de mi casa para que se sintiera parte de la familia. Cuando se casaron, yo pagué la mitad de la boda. No porque me lo pidieran directamente, sino porque Vanessa tenía esa manera sutil de hacer comentarios. Ay, Regina, ojalá pudiéramos invitar a más gente, pero ya sabe cómo están las cosas económicamente. Me encantaría ese vestido color rosa para la ceremonia, pero está un poco fuera de nuestro presupuesto. Mauricio ganaba bien como ingeniero, pero según ellos, nunca era suficiente. Siempre había una emergencia, siempre había algo que necesitaban, siempre había una razón por la cual yo debía ayudar. Y yo lo hacía con gusto, creyendo que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Cuando nació Mónica, me convertí en la niñera no oficial. Vanessa tenía que trabajar, por supuesto. Mauricio tenía proyectos importantes. Y yo, que ya estaba jubilada de mi trabajo como secretaria en el hospital, tenía todo el tiempo del mundo para cuidar a mi nieta. Los primeros 2 años de vida de Mónica prácticamente los pasé en su casa. Llegaba temprano por la mañana para darle el desayuno, la llevaba al parque, le enseñaba canciones, le leía cuentos. Vanessa salía corriendo al trabajo con un beso rápido en la mejilla y un gracias. Regina, no sé qué haríamos sin usted. Por las noches, cuando ellos llegaban cansados, yo tenía la cena lista, la casa ordenada y a Mónica bañada y lista para dormir. Era agotador para una mujer de mi edad, pero verla sonreír, escuchar sus primeras palabras, sentir sus bracitos pequeños alrededor de mi cuello, hacía que valiera la pena cada momento de cansancio. Pero algo cambió cuando Mónica cumplió 3 años. Vanessa comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de cuidarla. Regina, la está malcriando mucho con tantos dulces. No debería cargarla tanto, ya está grande. Esos cuentos de princesas la van a hacer muy fantasiosa. Al principio pensé que era la preocupación normal de una madre. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes, más duros, más públicos. En reuniones familiares, Vanessa se permitía corregirme delante de otros. Ay, Regina, usted y sus ideas anticuadas. Ahora los niños se educan diferente. Mauricio, que antes defendía cada decisión mía, comenzó a guardar silencio. Peor aún, comenzó a darle la razón a su esposa. Mamá, Vanessa tiene razón. Los tiempos han cambiado. Como si el amor, el cariño y la paciencia hubieran pasado de moda. Poco a poco, mis visitas se volvieron menos bienvenidas. Ya no me pedían que llegara temprano. Ya no necesitaban que me quedara hasta tarde. Vanessa había encontrado una guardería más profesional para Mónica. Yo pasé de ser indispensable a ser opcional. Pero seguía ayudando económicamente. El pago inicial de su casa nueva, las cuotas del carro de Vanessa, las vacaciones familiares, la escuela privada de Mónica. Cada mes, religiosamente, transfería dinero a la cuenta de Mauricio. No porque me lo pidiera, sino porque había aprendido a leer entre líneas sus comentarios sobre lo difícil que estaba todo. Cuando me mudé a su casa hace 1 año, después de que me diagnosticaran hipertensión y el médico recomendara que no viviera sola, creí que volvería a ser parte importante de sus vidas. Vanessa había sido quien sugirió la idea, con esa sonrisa que ahora sabía era falsa. Regina, sería perfecto. Así estaríamos más tranquilos cuidándola, y Mónica estaría feliz de tener a su abuela cerca. Qué ingenua fui al creer que me querían cerca por amor y no por conveniencia. Mi pensión completa se iba en los gastos de la casa. Mi presencia les permitía ahorrar en empleada doméstica, en niñera, en cuidadora. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba ropa, cuidaba a Mónica y encima pagaba por el privilegio de hacerlo. Los primeros meses intenté mantener la armonía. Cuando Vanessa me hablaba con desprecio, yo sonreía. Cuando Mauricio me ignoraba, yo me convencía de que estaba estresado por el trabajo. Cuando me excluían de conversaciones familiares, yo fingía estar ocupada con otras cosas. Pero Mónica lo veía todo.
Esa niña inteligente y sensible había comenzado a imitar el trato que me daban. A veces me hablaba con el mismo tono condescendiente que usaba su madre. Otras veces me defendía y entonces recibía regaños por faltarle el respeto a los adultos. La vi cambiar de una niña alegre y espontánea a una pequeña que caminaba en puntas de pie, midiendo cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Como yo. Como había aprendido a hacer yo en mi propia casa. Ahora, sentada en el suelo frío de la cocina, con el eco de esa bofetada todavía resonando en mis oídos, finalmente entendía la verdad. Nos habían convertido a las dos en sus víctimas. A Mónica y a mí. A la abuela inútil y a la nieta problemática. Me levanté del suelo de la cocina con las piernas temblorosas, pero con algo nuevo ardiendo en mi pecho. Una rabia fría, calculada, que no había sentido jamás en mis 67 años de vida. Subí las escaleras lentamente, cada escalón era una decisión, cada paso me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba a la que necesitaba ser. Pasé por el cuarto de Mónica y escuché sus sollozos apagados contra la almohada. Mi corazón se partió una vez más, pero no me detuve. Todavía no. Necesitaba procesar todo lo que había vivido, todo lo que había permitido, toda la humillación que había tragado en silencio creyendo que era amor de familia. En mi habitación, abrí el closet y saqué la caja de zapatos donde guardaba mis documentos más importantes. Facturas, comprobantes de transferencias, recibos de pagos. Años de generosidad documentada, años de ser la salvadora financiera de esta familia que ahora me trataba como un estorbo. El pago inicial de esta casa, $30,000 de mi cuenta de ahorros. La factura estaba ahí, con mi firma, con la fecha de hace 3 años. Para que Mónica tenga un jardín donde jugar, me había dicho Mauricio con esa sonrisa que derretía mi corazón de madre. Las cuotas del auto de Vanessa, $500 mensuales durante 2 años. $12,000 para que ella pudiera llevar a Mónica a la escuela con dignidad. Todas las transferencias estaban registradas en mis estados de cuenta bancarios. La escuela privada de Mónica, $800 mensuales que yo pagaba religiosamente desde hace 4 años. Porque una niña tan inteligente merece la mejor educación, según las palabras textuales de Vanessa cuando me convenció de asumir ese gasto. Los viajes familiares a los que yo nunca era invitada pero que sí financiaba. Regina, usted se cansaría mucho. Mejor quédese descansando mientras nosotros llevamos a Mónica a conocer el mundo. $5,000 el año pasado para unas vacaciones en Cancún donde no había espacio para la abuela que las pagaba. Mis manos temblaron cuando encontré el documento que más me dolía. El seguro de vida que había cambiado hace 2 años, poniendo a Mauricio como único beneficiario. Vanessa había sido muy sutil al sugerirlo. Regina, imagínese que le pase algo a usted. Mauricio va a necesitar ese dinero para cuidar bien de Mónica. Es lo más responsable que puede hacer una abuela que ama a su nieta. Qué tonta había sido. Qué ciega, qué ingenua, qué patética. Había convertido mi amor en un cheque en blanco que ellos cobraban mensualmente mientras me pagaban con desprecio y humillación. Me senté en mi cama, esa cama que había comprado cuando me mudé aquí pensando que sería mi refugio en mis años dorados. La misma cama donde había llorado tantas noches en silencio, preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo me trataba como una extraña, por qué su esposa me hablaba como si fuera una empleada problemática. Los recuerdos comenzaron a caer como fichas de dominó. Todas las veces que Vanessa había hecho comentarios hirientes delante de visitas. Ay, Regina, usted que es de otra generación no entiende cómo se manejan las cosas ahora. Todas las veces que Mauricio había tomado partido por su esposa cuando yo trataba de defender algún punto de vista. Mamá, no empiece con sus dramas. Los cumpleaños de Mónica donde yo era la que compraba los regalos más caros, pero Vanessa se llevaba todo el crédito. Mire lo que les trajo mami, decía mientras desarrollaba el juguete que yo había elegido, pagado y envuelto con mis propias manos. Las navidades donde yo cocinaba para 20 personas, pagaba el pavó, los regalos, la decoración, pero era invisible en las fotos familiares. Regina, ¿puede tomar la foto de nosotros 3? Queremos una bonita de la familia principal. La familia principal. Esas palabras habían sido como un puñal directo al corazón, pero las había tragado con una sonrisa porque no quería crear problemas. Porque quería mantener la paz. Porque pensaba que ser agradecida y sumisa me ganaría su amor. Pero el amor no se compra.
El respeto no se mendiga. Y la dignidad no se negocia por migajas de cariño fingido. Me levanté y caminé hacia el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello blanco perfectamente arreglado, arrugas que hablaban de años de sonrisas sinceras, ojos que habían visto demasiado dolor pero que ahora brillaban con una determinación nueva. Regina, me dije a mi propia imagen, has sido tonta durante 67 años. Ya es hora de ser inteligente. Bajé nuevamente a la cocina. Mauricio seguía en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera permitido que su esposa golpeara a su hija. Como si no hubiera celebrado la humillación de una niña de 8 años. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina, esa mesa donde había preparado tantos desayunos, donde había ayudado a Mónica con sus tareas, donde había planeado sorpresas para esta familia que no merecía ni una migaja de mi amor. El silencio de la casa era pesado, denso, lleno de verdades no dichas y de decisiones que se gestaban en mi mente como una tormenta perfecta. Arriba, Mónica ya había dejado de llorar. Probablemente se había quedado dormida abrazando alguno de los peluches que yo le había regalado, soñando con un mundo donde las abuelas y las nietas fueran valoradas, no despreciadas. Vanessa bajó después de una hora, caminando con esa elegancia falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Se dirigió directamente al refrigerador, como si yo fuera parte del mobiliario, invisible e irrelevante. ¿Ya preparó la cena?, me preguntó sin siquiera mirarme. Su tono era el mismo que usaría para dirigirse a una empleada doméstica que no estuviera cumpliendo con sus obligaciones. La miré durante un largo momento. Realmente la miré. Vi su cabello teñido de color castaño claro, siempre perfecto, siempre costoso. Vi su ropa de marca, pagada con el dinero que yo aportaba a esta casa. Vi sus uñas impecables, mantenidas en el salón más caro de la ciudad, también con mis contribuciones económicas. No, respondí simplemente. Vanessa se volteó sorprendida. Era la primera vez en años que yo le daba una respuesta que no fuera sumisa y complaciente. ¿Cómo que no?, preguntó con esa voz aguda que usaba cuando algo no salía exactamente como ella esperaba. Que no preparé la cena, repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. Hoy no tengo ganas de cocinar. Su cara pasó por varias expresiones. Sorpresa, confusión, irritación. Finalmente se asentó en esa máscara de superioridad moral que conocía tan bien. Regina, no sé qué le pasa hoy, pero recuerde que vivimos todos bajo el mismo techo. Todos tenemos responsabilidades. Tienes razón, le dije, levantándome lentamente de la silla. Todos tenemos responsabilidades. Y ya es hora de que cada uno se haga cargo de las suyas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en mi cama con todos mis documentos esparcidos como las piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Cada factura era una humillación, cada transferencia era una traición a mi propia dignidad, cada comprobante era la prueba de que había comprado a precio de oro el derecho a ser maltratada en mi propia familia. A las 6 de la mañana tomé la decisión más importante de mi vida. Me vestí con mi mejor conjunto, un traje color verde esmeralda que había comprado para la graduación de Mónica del jardín de infantes, pero que nunca había usado porque Vanessa comentó que se veía demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me maquillé cuidadosamente, me peiné con elegancia y bajé a desayunar como si fuera un día normal. Mauricio ya estaba en la cocina, tomando el café que yo preparaba religiosamente cada mañana desde hace un año. Me miró con extrañeza, probablemente sorprendido de verme tan arreglada tan temprano. Buenos días, hijo, le dije con una sonrisa que no había usado en meses. Una sonrisa genuina, libre, sin rastro de la sumisión que había caracterizado nuestras interacciones recientes. Buenos días, mamá. ¿Vas a algún lado?, preguntó mientras revisaba su teléfono, sin realmente prestarme atención. Sí, tengo algunas cosas importantes que hacer hoy, respondí sirviéndome una taza de café. Asuntos bancarios, principalmente. Esas palabras captaron su atención inmediatamente. Levantó la vista del teléfono y me miró con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño y había hecho algo malo pero esperaba que yo no me hubiera dado cuenta. ¿Asuntos bancarios?, repitió con un tono que intentaba sonar casual pero que traicionaba su nerviosismo. Sí, es hora de reorganizar mis finanzas. Hacer algunos cambios que debía hacer hace mucho tiempo,
expliqué mientras untaba mermelada en mi tostada con una tranquilidad que me sorprendía a mí misma. Vanessa apareció en la cocina en ese momento, envuelta en su bata de seda color rosa, con el cabello revuelto y esa cara de pocos amigos que siempre tenía por las mañanas. Se dirigió directamente a la cafetera sin saludar, como siempre. «¿Mónica ya se levantó?», preguntó Mauricio. «Todavía está dormida». «Después de lo de ayer, la pobre estaba muy alterada», respondió Vanessa con un tono que sugería que la culpa era de alguien más, probablemente mía por malcriar a la niña. «Lo de ayer», repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire como una acusación silenciosa. Ambos se pusieron tensos. Mauricio carraspeó y Vanessa se volteó hacia mí con esa expresión desafiante que usaba cuando se sentía confrontada. «¿Qué pasa con lo de ayer?», preguntó Vanessa con esa voz helada que reservaba para los momentos en que quería intimidar. «Nada en particular», respondí terminando mi desayuno. «Solo que me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sobre la familia, sobre el respeto, sobre lo que realmente significa ser abuela». Me levanté de la mesa, lavé mi taza con movimientos lentos y deliberados, y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volteé hacia ellos dos, que me observaban con una mezcla de confusión y preocupación. «Estaré fuera la mayor parte del día. No me esperen para almorzar», anuncié con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. El banco quedaba a solo 10 minutos en taxi, pero ese trayecto se sintió como un viaje hacia la libertad. Por primera vez en años, no iba a resolver los problemas financieros de otros. Iba a resolver los míos. Iba a recuperar mi poder, mi dignidad, mi derecho a ser tratada como un ser humano que merece respeto. Miguel, mi asesor financiero desde hace 15 años, me recibió con la calidez de siempre. Era un hombre mayor, de mi generación, que siempre había tratado mis asuntos con la seriedad que merecían, sin condescendencia ni paternalismos. «Regina, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?», me preguntó mientras me ofrecía asiento en su oficina. «Miguel, necesito hacer varios cambios importantes en mis cuentas. Y quiero que sepas que los estoy haciendo con total claridad mental y con plena conciencia de las consecuencias». Comencé, sacando mi carpeta de documentos. Le expliqué la situación sin dramatismos, sin llantos, con la frialdad de una mujer de negocios presentando un caso. Le mostré las transferencias mensuales, los pagos de escuela, las cuotas del auto, todos los gastos que había estado asumiendo durante años. «Quiero cancelar todas las transferencias automáticas», le dije con una voz firme que no admitía discusión. «Todas. Y quiero cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida». Miguel me miró con sorpresa, pero también con algo que parecía respeto. «¿Estás segura, Regina? Estos son cambios significativos». «Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida», respondí sin vacilar. Procedimos con los trámites. Cada formulario que firmaba era un acto de liberación. Cada autorización que daba era un paso hacia la recuperación de mi dignidad. Cuando terminamos, me sentía como si hubiera perdido 20 años de encima. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?», preguntó Miguel mientras organizaba los documentos. «Sí», respondí. «Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y transferir la mitad de mis ahorros ahí. Una cuenta de la que nadie más tenga conocimiento». Miguel asintió comprensivamente. Era un profesional discreto y sabía reconocer cuando una cliente necesitaba privacidad financiera por razones justificadas. Cuando salí del banco, eran las 11 de la mañana y me sentía como una mujer nueva. Caminé por el centro de la ciudad, algo que no había hecho en meses. Me detuve en una librería y compré 3 novelas que había querido leer, pero nunca tenía tiempo porque siempre estaba ocupada sirviendo a otros. En una cafetería pequeña y acogedora, me senté junto a la ventana y pedí un café con pastel de chocolate. Mientras saboreaba cada bocado, observé a las personas pasar por la calle. Familias, parejas, amigos que se reían juntos, que se trataban con cariño genuino, que no tenían que caminar en puntas de pie para evitar conflictos. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor del mediodía. Era Mauricio. Lo dejé sonar. Volvió a llamar 5 minutos después. Lo dejé sonar otra vez. Al tercer intento, decidí contestar. «Mamá, ¿dónde estás? Vanessa dice que Mónica preguntó por ti para almorzar y no estás en casa». Su voz sonaba ligeramente preocupada, pero más que nada molesta por la inconveniencia. «Estoy almorzando fuera», respondí simplemente. «¿Fuera?
¿Por qué? ¿Pasó algo? No pasó nada, Mauricio. Solo decidí almorzar fuera por primera vez en un año. Es un crimen. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No, por supuesto que no. Es solo que... Bueno, no avisaste. No sabía que tenía que pedir permiso para salir de la casa, repliqué con una calma que lo desconcertó más que si hubiera gritado. No es eso, mamá. Es que estaban acostumbrados a que yo estuviera siempre disponible. Terminé la frase por él. Bueno, las cosas van a cambiar un poco. Estaré en casa más tarde. Colgué sin esperar respuesta y apagué el teléfono. Por primera vez en años, el mundo no iba a detenerse porque Regina no estuviera en su lugar asignado, sirviendo, limpiando, cuidando, pagando y callando. Llegué a casa a las 5 de la tarde, cargada con mis libros nuevos y con una energía que no había sentido en años. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando abrí la puerta. No había el ruido habitual de la televisión en la sala, ni el sonido de Vanessa hablando por teléfono, ni las risas de Mónica jugando. Los encontré a los tres en la cocina, sentados alrededor de la mesa como si estuvieran en una reunión de emergencia. Mauricio tenía esa expresión seria que ponía cuando algo lo preocupaba de verdad. Vanessa me miró con una mezcla de irritación y nerviosismo. Y Mónica, mi pobre Mónica, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Abuela Regina», gritó la niña saltando de su silla y corriendo hacia mí. «¿Dónde estabas? Te busqué toda la tarde y mamá dijo que no sabía cuándo ibas a volver». La abracé con fuerza, aspirando el aroma dulce de su champú, sintiendo la calidez de sus bracitos alrededor de mi cuello. En ese momento, toda mi determinación se tambaló por un segundo. Esta niña era inocente en todo esto. Esta niña me amaba de verdad, sin condiciones, sin intereses ocultos. «Estuve haciendo algunas cosas importantes, mi amor», le dije acariciando su cabello. «Pero ya estoy aquí». «Regina, necesitamos hablar», dijo Mauricio con esa voz grave que usaba cuando quería imponer autoridad. «Por supuesto», respondí soltando a Mónica con suavidad. «Mónica, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar un rato? Los adultos necesitamos conversar». La niña me miró con esos ojos inteligentes que veían más de lo que debían. Sabía que algo estaba pasando, que la tensión en la casa había aumentado, que las cosas estaban cambiando. Pero obedeció sin protestar, dándome un último abrazo antes de subir las escaleras. Me senté en mi lugar habitual en la mesa de la cocina, pero esta vez no con la actitud sumisa de siempre. Me senté derecha, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirándolos directamente a los ojos como si fuera una igual y no una subordinada. «El banco me llamó hoy», comenzó Mauricio sin rodeos. «Dicen que cancelaste todas las transferencias automáticas». «Así es», confirmé sin mostrar ninguna emoción. «¿Por qué?», preguntó Vanessa con esa voz aguda que usaba cuando perdía el control de una situación. «Porque decidí que era hora de manejar mi dinero de manera diferente», respondí con la misma tranquilidad con la que hablaría del clima. «¿Diferente cómo?», insistió Mauricio. Su cara comenzaba a mostrar signos de pánico. Probablemente ya había calculado mentalmente cuánto dinero significaba mi decisión. «Diferente como en gastar mi dinero en mí misma en lugar de gastarlo en personas que no me respetan», dije con una claridad que los dejó mudos por un momento. Vanessa fue la primera en reaccionar. «¿No te respetamos? Regina, eso es ridículo. Vivimos todos juntos como una familia. Te cuidamos, me cuidan», la interrumpí con una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Vanessa, ayer escuché todo lo que pasó con Mónica. Escuché cuando la golpeaste. Escuché cuando la llamaste inútil. Escuché cuando mi hijo se rió de su dolor». El color desapareció de las caras de ambos. Mauricio abrió la boca para decir algo, pero yo continué antes de que pudiera hablar. «Y también escuché cuando me llamaron inútil a mí. Cuando dijeron que había llenado la cabeza de Mónica con fantasías. Cuando se burlaron de mí como si fuera una vieja tonta que no entiende el mundo moderno». «Mamá, nosotros nunca», comenzó Mauricio, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «¿Nunca qué?», lo confronté. «¿Nunca me han faltado el respeto? ¿Nunca me han tratado como una empleada doméstica no pagada? ¿Nunca han tomado mi dinero mientras me humillan en mi propia casa?». Vanessa se puso de pie bruscamente,
con esa actitud defensiva que adoptaba cuando se sentía acorralada. Regina, no sé qué se está imaginando, pero creo que está exagerando las cosas. Si hubo algún malentendido. No hay malentendido, la corté con firmeza. Hay claridad total. Durante años he pagado por el privilegio de ser maltratada. He financiado mi propia humillación. He comprado con mi dinero el derecho de ser invisible en mi propia familia. Saqué de mi bolsa algunos de los comprobantes que había llevado al banco. Los puse sobre la mesa uno por uno, como un detective presentando evidencia en un juicio. $30,000 para el pago inicial de esta casa donde no soy bienvenida. $500 mensuales para el auto de una mujer que me habla como si fuera su sirvienta. $800 mensuales para la escuela de una niña que ustedes están convirtiendo en una pequeña cruel como sus padres. Mauricio intentó tomar uno de los papeles, pero yo puse mi mano sobre ellos. No, le dije con una autoridad que no sabía que tenía. Ya no tienes derecho a tocar estos documentos. Ya no tienes derecho a mi dinero. Ya no tienes derecho a tratarme como si fuera tu propiedad. Mamá, por favor, creo que estás teniendo una reacción exagerada a... Una reacción exagerada, repetí levantándome de la silla. Mauricio, criaste a tu hija durante 8 años con mi dinero, pero ayer permitiste que su madre la golpeara y la humillara. Viviste en una casa que yo pagué, pero me tratas como si fuera una intrusa. Te di todo lo que tenía, incluyendo mi dignidad, y tu respuesta es decirme que estoy exagerando. Vanessa se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para manipular situaciones difíciles. Regina, sé que a veces puedo ser un poco directa, pero es porque me preocupo por Mónica. Los niños necesitan disciplina, Los niños necesitan amor, la interrumpí. Los niños necesitan respeto. Los niños necesitan adultos que los protejan, no que los golpeen por ser niños. Una nalgada no es golpear, protestó Vanessa. Una bofetada en la cara sí es golpear, repliqué sin vacilar. Y llamar inútil a una niña de 8 años es abuso emocional. Y permitir que eso pase es ser cómplice. Mauricio se frotó la cara con las manos, claramente abrumado por la situación. Mamá, mira, tal vez las cosas se han puesto un poco tensas últimamente, pero podemos solucionarlo. Podemos hablar, podemos. No hay nada que hablar, lo interrumpí. Las decisiones ya están tomadas. Las transferencias están canceladas. El dinero que era para ustedes ahora es para mí. Y mi testamento ya fue modificado. Esas últimas palabras cayeron como una bomba en la cocina. Vanessa se puso pálida y Mauricio me miró con una expresión que no había visto nunca. Miedo real, pánico financiero, la comprensión súbita de que su fuente de ingresos adicional había desaparecido. ¿Modificaste el testamento?, preguntó Vanessa con una voz apenas audible. Por supuesto, confirmé. ¿Pensaron que iba a dejarle mi herencia a personas que me consideran un estorbo? ¿A personas que golpean y humillan a mi nieta? El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de la realidad que acababa de imponerse sobre ellos. Ya no era la abuela sumisa que aguantaba todo con tal de mantener la paz. Ya no era la fuente inagotable de dinero y servicios gratuitos. Era una mujer que había recuperado su poder y no tenía miedo de usarlo. Ahora, si me disculpan, dije dirigiéndome hacia la escalera, voy a subir a leer uno de mis libros nuevos. Mónica puede venir a mi cuarto si quiere que le lea un cuento antes de dormir. Los dejé ahí, sentados en la cocina, enfrentando por primera vez las consecuencias de años de maltrato disfrazado de convivencia familiar. No pasaron ni 24 horas antes de que comenzara el ataque. Era como si hubieran diseñado una estrategia militar para recuperar el control sobre mí, y más importante aún, sobre mi dinero. La ofensiva empezó temprano, a las 7 de la mañana, cuando Mauricio tocó la puerta de mi habitación con esa sonrisa forzada que había aprendido a usar cuando quería algo. Mamá, ¿podemos hablar? He estado pensando en todo lo que dijiste ayer y creo que tienes razón en algunas cosas. Comenzó con esa voz melosa que usaba cuando era niño y había roto algo valioso. Me quedé en mi cama, con uno de mis libros nuevos en las manos, sin invitarlo a pasar. En algunas cosas, repetí con una ceja levantada. Bueno, en todas las cosas, se corrigió rápidamente. Tal vez no hemos sido lo suficientemente considerados contigo. Tal vez hemos dado por sentado tu generosidad. Pero podemos cambiar,
Mamá, podemos ser mejor familia. Era fascinante verlo actuar. La desesperación se asomaba por debajo de su actuación, como una mala máscara que no lograba ocultar el pánico real. Probablemente había pasado toda la noche calculando números, revisando sus finanzas, dándose cuenta de cuánto dependían de mi dinero para mantener su estilo de vida. Mauricio, le dije con una calma que lo desconcertó, durante 30 años fuiste un hijo maravilloso. Pero en los últimos 5 años te has convertido en un extraño que vive en mi casa y gasta mi dinero mientras me trata como si fuera un mueble viejo e incómodo. Eso no es cierto, mamá. Yo te... ¿Me qué? Lo interrumpí. ¿Me amas? ¿Me respetas? ¿Me valoras? Mauricio, ayer permitiste que tu esposa golpeara a tu hija y te reíste cuando esa misma mujer me llamó inútil. El amor no se comporta así. Su máscara de hijo arrepentido comenzó a resquebrajarse. Mamá, sobre lo de ayer, tal vez Vanessa se cedió un poco, pero Mónica realmente estaba siendo muy ruidosa y... le dije levantando una mano. No sigas. Cada palabra que digas en defensa de lo que pasó ayer solo confirma que tomé la decisión correcta. Se fue de mi habitación con la cabeza baja, pero yo sabía que esto era solo el primer round. Vanessa apareció 1 hora después, con una bandeja de desayuno que había preparado especialmente para mí. Fruta cortada en formas bonitas, café en mi taza favorita, tostadas con la mermelada casera que había hecho el mes pasado. Regina, le traje el desayuno a la cama, anunció con esa voz dulce que no había usado conmigo en años. Pensé que podríamos hablar como mujeres adultas, sin malentendidos. La miré entrar con su actuación perfecta, con esa sonrisa ensayada que reservaba para las ocasiones especiales. Llevaba puesto un vestido color amarillo pastel que sabía que a mí me gustaba, y se había peinado de manera sencilla, menos agresiva que su estilo habitual. ¡Qué detalle!, comenté sin hacer ningún movimiento para tomar la bandeja. Regina, sé que ayer las cosas se salieron de control. Como madre, a veces una toma decisiones en el calor del momento que después lamenta, comenzó con un tono de confesión íntima. Pero espero que pueda entender que todo lo que hago es porque quiero lo mejor para Mónica. ¿Golpearla es lo mejor para ella?, pregunté directamente. No fue un golpe, fue una corrección. Y tal vez fui un poco dura, lo admito. Pero los niños de ahora están muy malcriados, muy consentidos. A veces necesitan límites firmes, explicó con esa lógica retorcida que había desarrollado para justificar su crueldad. ¿Y yo? ¿También necesito límites firmes? ¿También estoy malcriada cuando hablo o cuando expreso una opinión?, le pregunté con una sonrisa que la puso nerviosa. Vanessa se sentó en el borde de mi cama sin permiso, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio personal de esa manera manipuladora que había perfeccionado. Regina, si alguna vez la hice sentir mal, le pido disculpas sinceramente. A veces el estrés de manejar una casa, un trabajo, una familia, hace que una diga cosas que no siente realmente. ¿Cómo llamarme inútil? ¿Cómo decir que soy una mala influencia para mi nieta? ¿Cómo tratarme como si fuera una empleada doméstica en mi propia casa? Enumeré cada ofensa con una precisión que la hizo retroceder físicamente. Yo nunca dije que fuera inútil, mintió descaradamente. Vanessa, le dije con una paciencia que no sentía. El micrófono del intercomunicador estaba encendido. Escuché cada palabra, cada insulto, cada humillación. Tu voz y la de mi hijo riéndose del dolor de una niña. Su cara cambió completamente. La máscara de mujer arrepentida se desplomó y por un momento vi a la verdadera Vanessa, calculadora, fría, desesperada. Pero se recuperó rápidamente y cambió de táctica. Está bien, tal vez dije algunas cosas hirientes. Pero Regina, piense en Mónica. Esa niña la adora. ¿Realmente va a castigarla a ella por los errores que podamos haber cometido los adultos? Ahí estaba. El chantaje emocional con Mónica. La carta que sabía que era mi punto débil. Pero esta vez estaba preparada. Vanessa, precisamente porque amo a Mónica es que no puedo seguir financiando un hogar donde la maltratan. Precisamente porque es mi nieta es que no puedo seguir siendo cómplice de su humillación con mi silencio y mi dinero. Pero el dinero de la escuela, Regina. Mónica está en el mejor colegio de la ciudad. ¿Va a sacarla de ahí por un berrinche?, preguntó con esa voz aguda que usaba cuando se sentía acorralada. ¿Un berrinche?, repetí levantándome de la cama.
Vanessa, llamar berrinche a una mujer que decide no financiar más su propio maltrato es exactamente la razón por la cual tomé esta decisión. Se puso de pie también, y por primera vez en años la vi sin su máscara de superioridad. Se veía pequeña, asustada, consciente de que había perdido el control de la situación. Regina, sea razonable. Sin su ayuda no podemos mantener este estilo de vida. Mauricio gana bien, pero no lo suficiente para pagar la hipoteca, el auto, la escuela y todos los gastos de la casa, admitió finalmente la verdad. Ese no es mi problema, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo que no es su problema? Es su hijo. Es su nieta. Es su familia, gritó perdiendo completamente la compostura. Mi familia no me golpea. Mi familia no me insulta. Mi familia no me trata como si fuera un cheque ambulante con patas, le respondí con una voz que no admitía discusión. Vanessa salió de mi habitación dando un portazo, llevándose su bandeja de desayuno y dejando atrás cualquier pretensión de arrepentimiento o respeto. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Conocía a esta mujer lo suficiente para saber que no se rendiría tan fácilmente. El resto del día fue una sucesión de intentos cada vez más desesperados. Mauricio volvió a mediodía con flores, las mismas rosas color lavanda que me regalaba cada día de las madres. Vanessa intentó cocinar mi comida favorita, aunque la quemó porque nunca había prestado atención cuando yo la preparaba. Incluso trajeron a Mónica para que me rogara que no estuviera enojada con mami y papi. Usar a esa niña como arma emocional fue lo que terminó de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Ver sus ojitos confundidos, escucharla pedirme perdón por cosas que no había hecho, presenciar cómo la manipulaban para que fuera su mensajera, me llenó de una rabia fría que fortaleció mi resolución. Esa noche, mientras cenaban en un silencio tenso, yo subí a mi habitación y llamé a la única persona que sabía que me entendería sin juzgarme. Mariana contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. Éramos amigas desde hace 40 años, desde que trabajábamos juntas en el hospital, y había algo en su voz que me decía que ya sabía por qué le estaba llamando. Regina, mi amor, ¿cómo estás? Tenía un presentimiento de que ibas a llamarme hoy, me dijo con esa calidez que siempre caracterizó nuestra amistad. Mariana, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana? Le pregunté sin rodeos. Por supuesto. Pasó algo grave. Digamos que finalmente abrí los ojos. Respondí con una sonrisa que ella probablemente podía escuchar a través del teléfono. Al día siguiente, Mariana llegó a las 10 de la mañana con su energía inconfundible. A los 65 años, seguía siendo esa mujer decidida que había criado sola a 3 hijos después de que su marido las abandonara. Llevaba un vestido color coral brillante y unos lentes de sol enormes que la hacían ver más joven y segura de sí misma. Dios mío, Regina, te ves radiante, fue lo primero que me dijo cuando abrí la puerta. Hay algo diferente en tus ojos. Algo que no había visto en años. La llevé a la sala, donde nos sentamos con café y los pastelitos que había comprado especialmente para su visita. Por primera vez en meses, no había cocinado para complacer a otros. Había comprado algo rico simplemente porque quería disfrutarlo con mi amiga. Le conté todo. Desde el episodio del micrófono hasta mi visita al banco, desde los años de maltrato sutil hasta la decisión de cortar el flujo de dinero. Mariana me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, con esa expresión que ponía cuando procesaba información importante. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de toda esta historia?, me dijo cuando terminé de hablar. Que yo lo veía venir desde hace años, pero cada vez que trataba de decírtelo, tú me defendías a ellos. Tenía razón. Recordé todas las veces que Mariana había hecho comentarios sutiles sobre el comportamiento de Vanessa, todas las ocasiones en que había cuestionado por qué yo siempre estaba corriendo a resolver los problemas de Mauricio, todas las veces que me había sugerido que pusiera límites. Lo sé, admití. Era más fácil negar la realidad que enfrentarla. Pero ya no puedo seguir fingiendo que esto es amor familiar. Regina, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y veíamos a esas mujeres mayores que se dejaban maltratar por sus familias? Siempre dijimos que nosotras nunca permitiríamos eso, me recordó con una sonrisa triste. Y mírame ahora, respondí con una risa amarga, convertida en exactamente lo que juramos que nunca seríamos. Pero la diferencia es que tú reaccionaste. Muchas mujeres se quedan en esa situación hasta el día que mueren, me consoló tomando mi mano. En ese momento,
Vanessa apareció en la sala. Había estado esperando la oportunidad perfecta para hacer su entrada, probablemente escuchando nuestra conversación desde la cocina. Llevaba puesto su mejor vestido, el color verde esmeralda que sabía que me gustaba, y esa sonrisa falsa que reservaba para las visitas importantes. «Mariana, qué sorpresa tan agradable», exclamó con una actuación digna de un premio. «Regina no me había dicho que venías de visita». Mariana la miró con esa expresión neutral que había perfeccionado durante sus años como supervisora de enfermería. Una mirada que no revelaba nada, pero que veía todo. «Hola, Vanessa. Vine a pasar el día con Regina. Hace mucho que no conversábamos tranquilas», respondió con una cortesía fría. «Qué maravilloso. Las dejo para que charlen». «Yo tengo que salir a hacer unas compras», anunció Vanessa, pero en lugar de irse, se quedó parada ahí, claramente esperando ser invitada a unirse a la conversación. «Que tengas un buen día», le dijo Mariana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, despidiéndola de manera inequívoca. Vanessa se fue visiblemente molesta, pero no sin antes lanzar una mirada que prometía que esta conversación tendría consecuencias. «Esa mujer es más falsa que un billete de $3», comentó Mariana en cuanto escuchamos la puerta cerrarse. «¿Tan obvio es?», pregunté aunque ya conocía la respuesta. «Regina, amor, esa mujer llegó aquí con una misión. Quería escuchar nuestra conversación para ver qué tan firme estás en tus decisiones. Y cuando se dio cuenta de que no la íbamos a incluir, se fue a planear su próximo movimiento». Mariana tenía esa habilidad para leer a las personas que había desarrollado durante años de trabajar con pacientes y familias en crisis. Nunca se equivocaba en sus evaluaciones. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», le pregunté, necesitando escuchar la validación de alguien que me conocía realmente. «Regina, cariño, lo que me pregunto es por qué tardaste tanto en hacerlo», me respondió con esa honestidad brutal que caracterizaba nuestra amistad. «Esa mujer te ha estado mangoneando durante años, y tu hijo se ha convertido en su cómplice. La única inocente en toda esta historia es Mónica». «Es lo que más me duele», admití. «Ver cómo están moldeando a esa niña para que sea como ellos. Ver cómo le están enseñando que está bien maltratar a los mayores, que está bien ser cruel con las personas vulnerables. Pero ahora Mónica va a ver algo diferente», me dijo Mariana con convicción. «Va a ver a una abuela que se respeta a sí misma. Va a aprender que las mujeres no tienen que aguantar maltratos solo por mantener la paz. Le estás dando una lección de dignidad que va a recordar toda su vida». Pasamos el resto de la mañana recordando viejos tiempos, riéndonos de anécdotas del hospital, hablando de nuestros planes para el futuro. Por primera vez en años, me sentí como la Regina de antes, la mujer que tenía opiniones propias, que tomaba decisiones independientes, que no necesitaba permiso de nadie para existir. «¿Sabes qué deberías hacer?», me sugirió Mariana mientras tomábamos nuestro segundo café. «Deberías venir a quedarte conmigo unos días. Mi casa está muy sola desde que Francisco se casó y se mudó, y creo que te haría bien alejarte de toda esta tensión». La idea me resultó tentadora, pero sabía que si me iba ahora, parecería que estaba huyendo. Y no era una huida lo que necesitaba, sino una transformación completa de la dinámica familiar. «No, Mariana. Necesito quedarme y ver esto hasta el final. Necesito que entiendan que soy una mujer diferente ahora, no la abuela sumisa que pueden manipular a su antojo». «Entonces te apoyo completamente», me dijo con esa lealtad incondicional que siempre había caracterizado nuestra amistad. «Pero quiero que sepas que si las cosas se ponen muy difíciles, mi puerta siempre está abierta para ti». Cuando Mariana se fue esa tarde, me quedé sentada en la sala sintiendo una fortaleza que no había experimentado en años. No estaba sola en esto. Tenía el apoyo de alguien que me conocía realmente, que valoraba mi amistad sin condiciones, que no necesitaba nada de mí excepto mi compañía y mi cariño genuino. Esa noche, durante la cena, noté que Mauricio y Vanessa intercambiaban miradas cargadas de significado. Habían estado planeando algo durante todo el día, y yo podía sentir la tensión acumulándose como una tormenta que está por estallar. «Mamá», comenzó Mauricio con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, «Vanessa y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez sería bueno que hablaras con alguien. Un profesional, quiero decir». Ahí estaba. El próximo nivel de manipulación. Ahora iba a ser la abuela loca que necesitaba ayuda psicológica porque había decidido no seguir financiando su propio maltrato. «Un profesional», repetí con una calma que los desconcertó.
Sí, bueno, estos cambios tan drásticos en tu personalidad, estas decisiones tan impulsivas, tal vez hay algo médico que deberíamos revisar, continuó Mauricio, claramente incómodo con lo que estaba sugiriendo. Vanessa asintió vigorosamente. Regina, a nuestra edad es normal que a veces el cerebro... Bueno, que las personas mayores tengan episodios de confusión, de paranoia. Me quedé mirándolos durante un largo momento, procesando la audacia de lo que acababan de sugerir. No solo me habían maltratado durante años, sino que ahora querían hacerme creer que estaba loca por defenderme. Sonreí. Una sonrisa amplia, genuina, llena de una diversión que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Saben qué?, les dije levantándome de la mesa. Tienen razón. Definitivamente he cambiado. Y es el mejor cambio que he hecho en mi vida. Los días siguientes fueron una revelación. Por primera vez en años, desperté cada mañana emocionada por lo que me traería el día. Sin transferencias bancarias que hacer, sin cuentas ajenas que pagar, sin la presión constante de estar disponible para resolver los problemas de otros, descubrí que tenía algo que había olvidado que existía: tiempo para mí misma. Me levanté temprano y en lugar de correr a la cocina a preparar el desayuno para toda la familia, me hice una taza de té y me senté en mi balcón a leer uno de mis libros nuevos. El silencio de la mañana, interrumpido solo por el canto de los pájaros, se sentía como un lujo que me había estado negando durante años. Mauricio bajó a las 7:30, como siempre, esperando encontrar el café listo y la mesa puesta. La expresión de confusión en su cara cuando encontró la cocina vacía fue casi cómica. Se quedó parado en la puerta durante varios minutos, como si no pudiera procesar que yo no estuviera ahí sirviendo sus necesidades. «Mamá», me gritó desde la cocina. «Estoy en mi balcón», respondí sin moverme de mi silla. Lo escuché caminar por la casa hasta encontrarme. Llevaba puesto su traje de trabajo, pero su cabello estaba despeinado y tenía esa expresión de niño perdido que me había ablandado tantas veces en el pasado. «¿No vas a preparar el desayuno?», me preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba su incomodidad. «No», respondí simplemente, sin levantar la vista de mi libro. «¿Por qué no?» «Porque no tengo ganas», le dije con una sonrisa que lo desconcertó más que si hubiera gritado. Se quedó ahí parado durante un momento, claramente esperando que yo cambiara de opinión, que volviera a mi papel de madre servicial. Cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, murmuró algo sobre llegar tarde al trabajo y se fue. Vanessa apareció media hora después, envuelta en su bata de seda, con cara de pocos amigos y el cabello como si hubiera dormido mal. Se sentó en la silla frente a mí sin permiso, invadiendo mi espacio de tranquilidad matutina. «Regina, necesitamos hablar seriamente», comenzó con esa voz grave que usaba cuando quería imponer autoridad. «Buenos días, Vanessa. Hermosa mañana, ¿verdad?», respondí señalando hacia el jardín donde las flores que yo había plantado años atrás florecían en todo su esplendor. «No me interesa el jardín. Me interesa entender qué está pasando contigo», me dijo con una irritación mal disimulada. «Lo que está pasando conmigo es que estoy disfrutando de mi jubilación por primera vez en años», le expliqué con una paciencia exagerada, como si le estuviera hablando a una niña pequeña. «Tu jubilación no te da derecho a irresponsabilizarte con tu familia», me atacó directamente. «¿Irresponsabilizarme?», repetí dejando mi libro sobre la mesa. «Vanessa, durante 5 años he pagado las cuentas de esta casa, he cuidado a tu hija, he cocinado, he limpiado, he servido. ¿Cuál era tu responsabilidad en todo eso?». «Yo trabajo, Regina. Yo contribuyo económicamente a esta familia», respondió con esa superioridad que había aprendido a odiar. «¿Contribuyes económicamente?», me reí genuinamente. «Vanessa, tu salario no alcanza ni para pagar las cuotas del auto que yo financié. Sin mi dinero, ustedes no pueden mantener ni la mitad del estilo de vida que llevan». Su cara se puso roja de rabia contenida. «Eso va a cambiar. Mauricio va a pedir un aumento. Yo voy a buscar un trabajo mejor remunerado. No necesitamos tu dinero». «Perfecto», le dije volviendo a tomar mi libro. «Entonces no hay problema. Pueden ser completamente independientes y yo puedo disfrutar de mis ahorros en paz». Se levantó bruscamente, haciendo ruido con la silla. «Esto no va a quedarse así, Regina. No puedes chantajearnos emocionalmente y después comportarte como si fuera normal». «¿Chantajearlas?», la miré con genuina sorpresa. «Vanessa,
Dejar de darle dinero a personas que me maltratan no es chantaje. Es sentido común. Se fue hecha una furia, pero yo me quedé ahí, disfrutando de mi té y de la vista del jardín. Por primera vez en años, una discusión con Vanessa no me había dejado sintiéndome culpable o confundida. Me había dejado sintiéndome poderosa. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Fui al centro comercial sola, no para comprar cosas para otros, sino para comprarme algo a mí misma. Me probé vestidos que me gustaron sin preguntarme si alguien más los aprobaría. Compré un perfume caro simplemente porque me gustó su aroma. Me corté el cabello en un salón elegante, eligiendo un estilo más moderno que me hizo ver años más joven. Cuando regresé a casa esa noche, cargada con mis compras y sintiéndome renovada, encontré a Mauricio y Vanessa esperándome en la sala con expresiones serias. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Mauricio con esa voz grave que usaba para las ocasiones importantes. «Por supuesto», les dije dejando mis bolsas en una silla. «Pero primero déjenme mostrarles lo que compré. Hace años que no me consentía así». Comencé a sacar mis compras, mostrándoles cada vestido, cada accesorio, como una niña emocionada con juguetes nuevos. Sus caras de horror fueron empeorando con cada precio que mencioné alegremente. «¿Gastaste $800 en ropa?», preguntó Vanessa con una voz aguda que traicionaba su desesperación. «¿Y?», respondí con una sonrisa inocente. «Es mi dinero». «Mamá, esa cantidad de dinero podría haber pagado la cuota de la escuela de Mónica este mes», me recriminó Mauricio. «Exactamente», confirmé. «Podría haber pagado la cuota de la escuela, pero elegí gastarlo en mí misma. ¿No es maravilloso tener opciones?». Se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado durante años de matrimonio. Era evidente que habían planeado esta conversación cuidadosamente. «Regina», comenzó Vanessa con una voz que intentaba sonar comprensiva, «entendemos que estés pasando por un momento difícil. La edad, los cambios hormonales, la soledad, todo eso puede afectar el juicio de una persona». «¿El juicio?», repetí divertida. «Sí», continuó Mauricio. «Estas decisiones tan impulsivas, estos gastos irresponsables, este comportamiento tan diferente al tuyo habitual. Estamos preocupados por ti». Ahí estaba de nuevo. La estrategia de hacerme creer que estaba loca por actuar en mi propio beneficio. Pero esta vez estaba preparada. «¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?», les dije sentándome cómodamente en mi sillón favorito. «Durante años ustedes tomaron decisiones sobre mi dinero sin consultarme. Gastaron miles de dólares en cosas que yo no había autorizado. Pero cuando yo gasto mi propio dinero en mí misma, de repente soy la que tiene problemas de juicio». «Eso es diferente», protestó Vanessa. «Nosotros gastábamos en cosas necesarias para la familia». ¿El auto de lujo era necesario para la familia? ¿Las vacaciones a las que yo no fui eran necesarias para la familia? ¿Los restaurantes caros donde nunca me invitaban eran necesarios para la familia? Enumeré cada gasto con una precisión que los dejó sin palabras. Mauricio se frotó la cara con las manos, un gesto de frustración que conocía desde que era pequeño. «Mamá, mira, tal vez cometimos algunos errores. Tal vez no fuimos lo suficientemente agradecidos. Pero castigarnos así no va a resolver nada». «¿Castigarlos?», me levanté de mi sillón con una energía renovada. «Mauricio, hijo mío, yo no los estoy castigando. Los estoy liberando. Los estoy liberando de la carga de tener que fingir que me quieren para seguir recibiendo mi dinero. Los estoy liberando de la responsabilidad de incluirme en su familia perfecta. Los estoy liberando para que sean exactamente lo que quieren ser, una familia nuclear sin la interferencia de la abuela molesta». «No queremos estar sin ti», murmuró Mauricio, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «¿No?», le pregunté con una sonrisa triste. «Entonces explícame por qué los únicos momentos en que me buscan es cuando necesitan dinero. Explícame por qué nunca me preguntan cómo me siento, qué me gusta, qué sueño. Explícame por qué mi única función en esta familia es ser un cajero automático con sentimientos». El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de verdades que ya no se podían negar. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de un pequeño café en San Miguel de Allende, México, observando el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y rosados que jamás había visto desde la ventana de una cocina. El aire olía a bugambilias y café recién molido,
Y por primera vez en décadas, el silencio no me daba miedo. Me daba paz. Había tomado la decisión de mudarme 2 semanas después de aquella última conversación con Mauricio y Vanessa. No fue una huida, sino una liberación planeada cuidadosamente. Vendí la casa que había comprado pensando en crear un hogar lleno de amor, y con ese dinero compré este pequeño apartamento con vista a las montañas, donde nadie me conocía como la abuela generosa, sino simplemente como Regina. Los primeros días fueron los más difíciles. No porque extrañara el maltrato, sino porque extrañaba la ilusión de familia que me había esforzado tanto en mantener. Extrañaba a Mónica con un dolor físico que me quitaba el apetito y me robaba el sueño. Pero sabía que quedarme significaba enseñarle que estaba bien ser invisible, que estaba bien permitir el abuso, que el amor se compraba con dinero y silencio. Mariana había venido a visitarme el mes pasado, y nos habíamos reído como colegialas mientras explorábamos los mercados locales y tomábamos clases de pintura que siempre había querido tomar pero nunca tuve tiempo. «Te ves 20 años más joven», me había dicho mientras posábamos para una foto frente a la parroquia. Y tenía razón. Cuando no tienes que caminar en puntas de pie en tu propia vida, cuando no tienes que medir cada palabra para evitar conflictos, cuando no tienes que comprar cariño con servicios y dinero, el alma se relaja y el cuerpo la sigue. Mi teléfono sonó sacándome de mis reflexiones. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz al otro lado de la línea. «¿Abuela Regina? Soy Mónica». Mi corazón se detuvo por un momento. Mi nieta, que ahora tenía 9 años, había conseguido de alguna manera mi número telefónico y me estaba llamando sin permiso de sus padres. «Mi amor», logré decir con la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo conseguiste mi teléfono?» Le pedí ayuda a la tía Mariana. Ella me dio tu número, pero me hizo prometerle que solo te llamaría si realmente era importante, me explicó con esa seriedad que había desarrollado demasiado joven. «¿Y es importante?», le pregunté con suavidad. «Sí», respondió sin dudar. «Quería decirte que entiendo por qué te fuiste. Y quería decirte que no estoy enojada contigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Esta niña, que debería estar jugando con muñecas y preocupándose por tareas escolares, estaba mostrando una madurez emocional que me partía y me llenaba de orgullo al mismo tiempo. «¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien?», le pregunté con una urgencia que no pude disimular. «Estoy bien. Mamá ya no me grita tanto como antes, y papá a veces me pregunta qué tal el colegio», me contó con una naturalidad que me dolió profundamente. «Pero yo sé que es porque ya no tienes que darles dinero. Escuché cuando hablaban de que ahora sí tienen que portarse bien conmigo porque tú ya no estás aquí para cuidarme». Esa niña había entendido en 9 años lo que yo había tardado 67 en comprender, que el amor condicionado no es amor real. «Mónica, quiero que sepas algo muy importante», le dije con toda la convicción que tenía. «Yo te amo más que a mi propia vida. Me fui porque quería que vieras que las mujeres no tenemos que aceptar maltratos solo por mantener la paz. Me fui porque quería enseñarte que tu abuela es una mujer valiosa que merece respeto, igual que tú. Yo también te amo, abuela. Y cuando sea grande, voy a ir a visitarte a México», me prometió con esa determinación que reconocí como mía. «Y yo te voy a estar esperando», le prometí a mi vez. «Siempre voy a estar aquí para ti, mi amor. Pero ahora tengo que irme porque no quiero que tus papás se enojen contigo por llamarme». «Está bien. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de ti», me dijo antes de colgar, dejándome con el corazón lleno y roto al mismo tiempo. Esa noche, mientras escribía en el diario que había comenzado a llevar como parte de mi nueva vida, reflexioné sobre todo lo que había ganado y perdido en estos meses. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado mi dignidad. Había perdido el contacto diario con mi nieta, pero había ganado la certeza de que le había enseñado una lección de autorrespeto que la acompañaría toda la vida. Mauricio me había enviado 3 mensajes en estos meses. El primero era furioso, acusándome de egoísta y de abandonar a mi familia. El segundo era manipulativo, contándome lo difícil que estaba todo sin mi ayuda financiera. El tercero, que había llegado la semana pasada, era diferente, más humilde, más reflexivo. «Mamá, tal vez no entiendo todo lo que pasó, pero espero que seas feliz. Mónica pregunta por ti todos los días». No le había respondido ninguno. No porque estuviera enojada, sino porque no tenía nada que demostrar.
Mi felicidad no dependía de su aprobación, mi valor no se medía por su gratitud, y mi amor por ellos no requería de su reciprocidad para existir. Esta mañana había recibido una carta de mi abogado informándome que Mauricio había intentado impugnar el cambio en mi testamento, alegando que yo no estaba en mis facultades mentales cuando lo modifiqué. Pero todos los exámenes médicos que me había hecho como precaución demostraban lo contrario. Mi mente estaba más clara que nunca, mi corazón más en paz que nunca, mi espíritu más libre que nunca. El sol se había ocultado completamente mientras recordaba estos meses de transformación. Me levanté de mi mesa en el café y caminé lentamente hacia mi apartamento, saludando a los vecinos que había conocido, a la señora que vendía flores en la esquina, al joven que tocaba guitarra en la plaza y que siempre me sonreía cuando pasaba. En mi pequeña cocina, me preparé un té de manzanilla y me senté frente al espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas que hablaban de sonrisas genuinas, ojos que brillaban con una paz que había tardado 67 años en encontrar, y una postura erguida que ya no se disculpaba por existir. Regina, me dije a mi reflejo, fuiste tonta durante muchos años, pero al final aprendiste la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Me acosté esa noche pensando en Mónica, enviándole a través de la distancia todo el amor que tenía guardado en mi corazón. Sabía que algún día, cuando fuera una mujer adulta, entendería completamente por qué su abuela había elegido su propia dignidad por encima de la comodidad familiar. Sabía que algún día, cuando enfrentara sus propias decisiones difíciles, recordaría que había tenido una abuela que le enseñó que las mujeres no nacimos para ser convenientes, sino para ser respetadas. No es venganza, es liberación. Y después de 67 años de vivir para otros, finalmente había aprendido a vivir para mí misma. Hoy no necesito permiso para ser feliz. ¿Y tú? ¿Qué harías? 5 años después, el timbre de mi apartamento sonó una tarde de domingo mientras leía en mi terraza favorita. No esperaba visitas, pero la vida me había enseñado que las mejores sorpresas llegan cuando menos las esperas. Al abrir la puerta, me encontré con una joven de 14 años, alta para su edad, con el cabello castaño brillante y unos ojos que reconocí inmediatamente porque eran iguales a los míos. «Hola, abuela Regina», me dijo Mónica con una sonrisa tímida pero decidida. «Sé que no avisé que venía, pero necesitaba verte». El corazón me saltó del pecho a la garganta. Mi nieta, que ahora era casi una señorita, estaba parada en mi puerta con una mochila escolar y esa expresión de determinación que conocía tan bien porque la había visto en el espejo durante años. «Mi amor», logré decir abrazándola con toda la fuerza que tenía. «¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Dónde están tus padres?» «Es una larga historia», me dijo mientras entraba a mi apartamento y miraba a su alrededor con curiosidad. «Pero primero quiero decirte que este lugar es exactamente como me lo imaginaba. Se siente como tú». La llevé a la cocina y le preparé el chocolate caliente que solía hacerle cuando era pequeña, mientras ella me contaba cómo había ahorrado dinero durante 2 años para poder venir a visitarme. Había convencido a Mariana de ayudarla con los boletos de avión, había inventado una excusa sobre un viaje escolar, y había tomado 3 autobuses para llegar hasta San Miguel de Allende. «Mónica, esto es muy peligroso. Tus padres deben estar desesperados», le dije aunque no podía ocultar la alegría que sentía de tenerla aquí. «Ya les mandé un mensaje diciéndoles que estoy bien y que regreso mañana», me explicó con esa tranquilidad que me recordó a mí misma cuando tomé la decisión de irme. «Pero necesitaba verte, abuela. Necesitaba entender algunas cosas». «¿Qué cosas, mi amor? ¿Por qué te fuiste realmente? ¿Por qué era tan importante para ti irte que preferiste perderme a mí también?», me dijo con una honestidad brutal que me dejó sin palabras. Me senté frente a ella en mi pequeña mesa de cocina, la misma donde había desayunado en paz durante 5 años, y traté de encontrar las palabras correctas para explicarle a un adolescente lo que había tardado décadas en entender. «Mónica, cuando tú tengas mi edad, vas a entender que a veces amar a alguien significa enseñarle que merece respeto, aunque eso signifique alejarse. Yo no me fui porque no te amara. Me fui porque te amaba demasiado como para permitir que vieras a tu abuela siendo maltratada y pensaras que eso era normal». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «¿Sabías que después de que te fuiste, mamá y papá cambiaron?» «¿Cambiaron cómo?» «Papá tuvo que conseguir un segundo trabajo para pagar todas las cosas que tú pagabas. Mamá tuvo que aprender a cocinar porque nadie más lo hacía.
Y los dos tuvieron que aprender a tratarme mejor porque ya no tenían a nadie más que se hiciera cargo de mí cuando no querían lidiar conmigo, me explicó con una madurez que me partió el corazón. ¿Y tú cómo estás con todo eso? Al principio estaba muy enojada contigo, admitió bajando la mirada. Pensaba que nos habías abandonado por egoísmo. Pero después comencé a recordar todas las veces que te vi llorar en silencio, todas las veces que mamá te hablaba feo y tú no decías nada, todas las veces que papá te ignoraba cuando intentabas hablar. Se quedó callada por un momento, jugando con la taza de chocolate que había preparado para ella. ¿Sabes cuándo entendí realmente por qué te fuiste?, me preguntó levantando la vista. ¿Cuándo? El año pasado, cuando una niña de mi clase empezó a hacerme bullying. Al principio no le dije nada a nadie porque pensaba que si la ignoraba, se cansaría. Pero cada día era peor. Un día llegué a casa llorando y le conté a mamá lo que pasaba. ¿Y qué te dijo? Me dijo que tenía que defenderme, que no podía permitir que alguien me tratara mal solo por mantener la paz. Y en ese momento me acordé de ti, abuela. Me acordé de que tú hiciste exactamente lo que ella me estaba aconsejando a mí hacer, me contó con una sonrisa triste. ¿Y qué hiciste? Le dije a la directora de la escuela lo que estaba pasando. La niña fue suspendida y sus padres tuvieron que venir a disculparse conmigo. Después de eso, entendí que a veces defenderse significa hacer cosas que otros van a considerar exageradas o dramáticas, pero que en realidad son necesarias. Me levanté de mi silla y la abracé con toda la fuerza que tenía. Esta niña había aprendido en 14 años lo que yo había tardado 67 en comprender. Estoy muy orgullosa de ti, le susurré al oído. Muy orgullosa de la mujer valiente en la que te estás convirtiendo. Pasamos el resto del día caminando por San Miguel, visitando las galerías de arte, comprando recuerdos en el mercado, riéndonos como dos amigas que se habían reencontrado después de mucho tiempo. Le conté sobre mis clases de pintura, sobre los libros que había leído, sobre los amigos que había hecho. Ella me contó sobre la escuela, sobre sus sueños de estudiar psicología para ayudar a otras personas como yo había necesitado ayuda. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo mientras cenábamos en mi restaurante favorito. ¿Qué, mi amor? Que ahora mamá y papá hablan de ti con respeto. Ya no te llaman la loca que nos abandonó. Ahora dicen que eres la mujer valiente que se atrevió a cambiar su vida cuando ya no la hacía feliz. ¿En serio? Sí. Papá incluso dijo el mes pasado que esperaba que cuando él fuera viejo, tuviera tu valentía para tomar decisiones difíciles si era necesario, me contó con una sonrisa que iluminó toda su cara. Esa noche, antes de que se fuera a dormir en la habitación de huéspedes que había preparado para ella, Mónica me dio una carta que había escrito durante el viaje. No la leas ahora, me pidió. Léela mañana, después de que me vaya. Es algo que necesitaba decirte, pero que me da pena decir en voz alta. A la mañana siguiente, la acompañé a la estación de autobuses. El abrazo de despedida fue largo, intenso, lleno de todo el amor que habíamos guardado durante 5 años. ¿Puedo venir a visitarte otra vez?, me preguntó antes de subir al autobús. Puedes venir cuando quieras, mi amor. Pero la próxima vez, avísale a tus padres. Ya están grandes para entender que su hija tiene derecho a tener una relación con su abuela, le dije guiñándole un ojo. Cuando el autobús se perdió en el horizonte, regresé a mi apartamento y abrí la carta de Mónica. Estaba escrita con esa letra cuidadosa que había heredado de mí, y decía: Abuela Regina, quería agradecerte por enseñarme que el amor no significa aguantar maltratos. Quería agradecerte por mostrarme que las mujeres podemos ser valientes a cualquier edad. Quería agradecerte por elegir tu dignidad aunque eso significara alejarte de mí por un tiempo. Ahora entiendo que no me abandonaste. Me diste el regalo más grande que una abuela puede darle a su nieta, el ejemplo de una mujer que se respeta a sí misma. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Te amo, Mónica. Me quedé sentada en mi terraza durante horas, con la carta en las manos y lágrimas de alegría rodando por mis mejillas. Había valido la pena. Cada día de soledad, cada noche de extrañar a mi familia, cada momento de duda, había valido la pena por esta carta, por esta visita, por saber que mi nieta había aprendido la lección más importante de todas. El sol se puso una vez más sobre las montañas de San Miguel, pintando el cielo de colores que ya no me parecían solitarios, sino llenos de posibilidades. A los 72 años, había descubierto que nunca es demasiado tarde para enseñar, para aprender,
para cambiar el rumbo de una historia que parecía escrita en piedra. Mañana comenzaría un nuevo día, con nuevas aventuras, nuevos libros que leer, nuevas personas que conocer. Pero hoy, solo hoy, me permití disfrutar de la satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta. No solo para mí, sino para todas las mujeres de mi familia que vendrían después. Porque a veces, el amor más grande es el que enseña que merecemos respeto. Y esa lección, una vez aprendida, se transmite de generación en generación como el regalo más valioso que podemos dejar.